Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Berta Ligia Bernal. Yo soy neuróloga de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en epidemiología, pero mi orgullo más grande es que soy médica de acá de la facultad. Entonces, para mí es un orgullo volver, un orgullo estar con ustedes, un orgullo venir con mi hija acá. Nunca me había imaginado volver de esta manera. Entonces, quiero compartir con ustedes un tema apasionante, un tema que todos debemos tener conocimiento y en el que podemos ayudar muchísimo, no solo a la población en general, que es para lo que nos educamos, sino también dentro de nuestras familias. Entonces vamos a hablar el día de hoy de Código ACV, minutos que salvan vidas, y minutos que salvan vidas porque es literal, minuto a minuto podemos salvar la vida del paciente o al menos los resultados funcionales, y eso lo vamos a desarrollar alrededor de la charla. ¿Por qué consideramos que es un triaje 1? Porque es una emergencia neurológica tiempo dependiente. Vamos a depender de cada minuto que pasa, depende de los resultados del paciente. Entonces, continuemos. En esta charla vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la activación de Código ACV, las terapias de reperfusión, la terapia de ventana extendida y los objetivos de manejo en un paciente con ACV. Y principalmente vamos a hablar de las guías 2026 que salieron ahorita en enero. ¿Listo? Entonces vamos a tener una charla actualizada con lo último que se está manejando a nivel mundial. Vamos a hablar primero de la definición. ¿Qué es el ACV? El ACV es el ataque cerebrovascular. ¿Por qué lo consideramos o por qué lo denotamos como un ataque y no como un accidente cerebrovascular como lo pueden leer en muchos artículos? La palabra ataque denota una acción rápida. Cuando hablamos de ataque se nos activa el cortisol y todo el sistema de defensa, ¿sí? Para la huida, que es lo que el cerebro hace con la amígdala. Pero cuando decimos ataque y estamos ante la atención de un paciente, lo que nos denota es acción sobre ese paciente. Y esa palabra ataque la vamos a utilizar durante las primeras 24 horas, porque es el tiempo que ahorita lo vamos a desarrollar, es el tiempo que tenemos para ayudar a ese paciente. Entonces, no vamos a hablar de accidente cerebrovascular cuando presentemos un paciente, sino vamos a hablar de ataque cerebrovascular. ¿Listo? Y este ataque cerebrovascular va a ser un episodio de disfunción neurológica sintomática causada por una isquemia o por una hemorragia focal del cerebro, y aquí lo tenemos en rojo, les traje retina o médula espinal. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la definición. Cuando un paciente nos llegue con una maurosis súbita, porque la estrategia, digamos, de diagnóstico para un ataque es lo agudo, la presentación súbita, el síntoma ictal, ¿sí? Eso es lo que nos da la característica para nosotros pensar que estamos ante un ataque cerebrovascular. Pero también una focalización de retina, una focalización de médula espinal. Y esto hago hincapié porque muchas veces nos olvidamos de esto. Pensamos que solo el paciente va a llegar afásico, va a llegar hemipléjico, hemiparético, pero no pensamos que el paciente que dejó de ver también está cursando con un ataque cerebrovascular, o el paciente que tiene una paraplegia súbita. Esos pacientes se tratan como un ataque, se activa Código ACV y se hace el manejo que vamos a mirar ahora en adelante. Entonces, aquí tenemos una imagen en que la mayoría de los ataques cerebrovasculares son isquémicos. Tenemos un 15% de hemorrágicos, pero si no hacemos una tomografía, que es la única que nos ayuda a diferenciar si es hemorrágico o es isquémico, con solo la clínica no vamos a poder, ¿sí? Continuemos. Bueno, entonces, tenemos esta imagen. Me imagino que muchos de ustedes tienen conocimiento respecto a estas tres áreas cuando está presentándose un ataque cerebrovascular. Y todos sabemos que es por una oclusión de un vaso, una oclusión de diferentes etiologías, para eso lo internamos al paciente para estudiarlo,
Pero lo que hacemos es, o lo que se determina cuando está sucediendo un ataque cerebrovascular, son 3 áreas. Las áreas del core, que es el área más profunda que está sufriendo, el área necrótica, lo considerábamos un área irremediable, de daño irreversible. Y lo digo considerábamos porque ahorita vamos a ver cómo ha ido cambiando esos paradigmas. Y ahorita tenemos otros conceptos que nos pueden ayudar a salvar mucho más el tejido cerebral. El área de penumbra, el tejido potencialmente salvable o en riesgo, toda esta área que tiene hipoperfusión severa y que si no actuamos en esas primeras 24 horas de ataque, eso se puede perder y convertirse en un core. Y lo siguiente es el área de oligoemia benigna, que es el área más periférica, que bien está hipoperfundido, pero sigue manteniendo el metabolismo neuronal. Entonces, avancemos. Entonces, anterior. En esta imagen es una imagen mucho más objetiva con lo que les decía el paradigma actual, y es que efectivamente tenemos un área de core, ¿sí? Pero tenemos pequeñas áreas de penumbra y de oligoemia benigna que están dentro de ese core, que no es completamente tejido necrótico no salvable, sino que también podemos salvar pequeñas áreas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahora pues se está manejando. No es un core puro necrótico, sino tenemos también áreas de penumbra ahí pequeñas. Esta diapositiva de epidemiología me gusta mucho, a pesar de que es reportada en el 2018, y es porque nos ayuda a, dale un clic, nos ayuda a como concientizarnos de que esto le puede suceder a cualquiera. Allí dice, 1 de cada 4 personas mayores de 25 años. Eso quiere decir que el 25% de nosotros aquí va a tener una ACV, ¿sí? O sea, eso nos personaliza o nos empatiza de que vamos a estar enfrentados ante este problema. E incluso algunos de ustedes en casa pueden tener un paciente, un familiar que ha sufrido este problema, ¿sí? A 2030 está programado o las estadísticas nos dicen que como va la población con una vida, pues digamos, más prolongada, más seniles, más o menos está calculado que 3.4 millones de personas adicionales a las que tenemos van a presentar un ACV isquémico, y que aproximadamente el 20% de la incidencia de ACV se va a aumentar para 2030, ¿sí? El siguiente. Bueno, en este estudio, que miren que es viejito, del 2006, en este estudio fue en el que se determinó más o menos cuántos millones de neuronas se perdían por minuto, y por eso la charla se llama minutos que salvan vidas. Son minutos. Miren que por cada minuto casi 2 millones de neuronas se pierden. Entonces, cuando nosotros estamos ante la atención de un paciente con ataque cerebrovascular y perdemos 5 minutos, son 10 millones de neuronas que estamos perdiendo en ese paciente. Entonces, las decisiones tienen que ser tomadas rápido, y para tomar rápido las decisiones debemos tener conceptos claros. No, compañero. Entonces, debemos tener conceptos claros. Eso se debe manejar. ¿Por qué? Porque estamos ante esto. No podemos dejar que ese paciente quede más secuelado por los millones de neuronas perdidos. ¿Listos? Continuemos. Bueno, ya adentrándonos a la guía que les comentaba, la guía de la AJA y de la ASA, ¿qué nos dicen? Miren, todas esas recomendaciones son grado 1, clase 1 de recomendación. Y todas esas, ¿de qué nos hablan? De la capacitación, de la educación multimodal. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos cumpliendo con la clase 1 de recomendación de la guía, y es educarnos. Educarnos no solo al personal de salud, sino también educar en nuestras familias, educar en la iglesia, educar en el transporte, ¿sí? Nosotros hemos hecho campañas desde el hospital para la educación a los taxistas, porque son quienes van a tener el abordaje de ese paciente y llevarlo rápidamente. ¿Y qué nos dice la guía? La guía 2026 está encaminada a fortalecer la educación en el ambiente prehospitalario, porque ¿qué se ha determinado? Que los pacientes que se pierden minutos de millones de neuronas, que ya sabemos,
en el transporte hasta la llegada al hospital. ¿Sí? En los hospitales estamos capacitándonos continuamente para no perder tiempo y para reducir los tiempos de atención, pero lo que se está perdiendo mucho más es en el ambiente prehospitalario. Por eso ellos ya recomiendan, porque hay instituciones en países de primer mundo en donde, por ejemplo, se hace el ATAC en el transporte. ¿Sí? Entonces hay transporte que ya tiene un tomógrafo, la ambulancia, y se va haciendo la TAC, se va haciendo el NIS, se va informando a la institución donde se va a llegar para que ya lo reciban para la trombectomía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros muy seguramente estamos muy lejos de eso, pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos capacitar. Y capacitar diferentes nodos, capacitar a la población, capacitar hospitales, y en eso estamos para que los pacientes se detecte rápido el ACV o la focalización neurológica y lleguemos rápidamente a la puerta de un hospital donde esperamos que haya personal capacitado para reducir los tiempos de atención. ¿Listos? Sigamos. Entonces, detectamos una focalización neurológica, activamos código ACV. ¿Por qué es importante activar código ACV? Porque el código ACV lo atiende un equipo, ¿sí? Y es mucho más fácil, muchos cerebros pensando sobre lo mismo, donde reducimos complicaciones y reducimos mala práctica, por ejemplo, y todo en favor del paciente. Entonces, activamos para que se active toda una ruta de atención. La cadena de supervivencia del paciente con ACV. La cadena va en varias fases. La educación que ya dijimos a la comunidad, la fase del APH, la atención prehospitalaria, el código ACV, que es lo que vamos a profundizar ahora, la fase de estudio de etiología, mirar por qué le dio a ese paciente un ACV para evitar nuevos eventos en el futuro, y también esta fase que no podemos olvidar, que es la fase de rehabilitación. El paciente que sobrevivió a un ataque cerebrovascular, tenemos que darle todo el apoyo interdisciplinario para que ese paciente se trate de rehabilitar e incorporar a la vida, ojalá a la vida cotidiana. Listos. Este es la cadena de supervivencia que nos presenta la guía. Entonces aquí hicimos algunas adiciones. Entonces tenemos la detección, ¿sí? El transporte rápido a la institución. Miren que ellos recomiendan hacer o formar redes, incluso con telemedicina, en lugares donde no llega personal capacitado. Por ejemplo, no tenemos neurólogo en el Charco, ¿sí? Y no va a haber en mucho tiempo, pero podemos apoyar con telemedicina y ayudarles a esos médicos que si de pronto alguno de ustedes está por allá, apoyarlo para que tome las decisiones correctas, alcancen a hacer trombolisis y nos envíen esos pacientes. ¿Listo? Pero atenderlos. Entonces, se llega al equipo de emergencias. En toda esta etapa tenemos que determinar cuál es la ventana, tratar de mirar cuándo fue la última vez visto bien ese paciente, tratar de determinar si hay factores de riesgo, territorio, tratar de ubicar el territorio, que si está hemipléjico del lado derecho, pues yo creería que es del izquierdo, que hay algún problema, y así, y que las guías dicen que no hay recomendación o no hay evidencia suficiente para recomendar, es el manejo de la tensión arterial prehospitalaria, ¿sí? No, porque se predispone a mayores complicaciones de esos pacientes. Entonces la guía nos dice no manejo de la tensión arterial prehospitalaria. Esto que es ya dentro de la institución, el paciente nos ingresa rápidamente. Lo que tenemos que hacer, ya supuestamente ya tenemos dale un clic, ya tenemos el NISH calculado, pero si no, calcularlo rápidamente, ¿sí? En menos de 10 minutos tenemos que tener cálculo de ese NISH, que es la escala para evaluar la funcionalidad del paciente, o como el déficit neurológico mejor, y rápidamente imagen, ¿sí? Rápidamente tenemos que tomar las decisiones de trombolisis o hacer trombectomía,
¿sí? Y esto es rápido. Miren que tenemos los relojitos por acá, porque esto se va midiendo en tiempos. Y esos son indicadores que nos dicen si estamos atendiendo el paciente en los tiempos adecuados en esa cadena de supervivencia. Posteriormente, ellos nos hablan también de un manejo interdisciplinario. Tenemos que no solo el neurólogo, el internista, fonoaudiología, cuidado intensivo, muchos compañeros especialistas van a estar allí en la atención de ese paciente. ¿Para qué? Para ojalá volverlo a recuperar. Otra cosa que la guía nos habla y ellos ya hacen es habla en la guía sobre la atención del paciente pediátrico, ¿no? Entonces también ya empieza a haber parámetros de los pacientes que hacen ACV de los 28 días a los 18 años. Importante también en esta presentación es que esto es fundamental. Saturar al paciente, medir la presión arterial, hacer 2 accesos venosos, porque el uno va a ser para la trombolisis y el otro para control de tensión arterial, para líquidos y demás. ¿Listo? Pero es fundamental y no se pueden olvidar, es la glucometría. Porque la glucometría, una hipoglucemia, es de los principales mimics que puede tener el paciente y es algo que podemos resolver de inmediato. Un paciente que tenga una glucometría en 30, por ejemplo, le colocamos los dextrosados, eso es de inmediato. El paciente recupera de inmediato, pero si no recupera, hay que seguir pensando en ACV. ¿Listos? Entonces, la glucometría es el parámetro fundamental que debemos tener en cuenta cuando llega ese paciente. Listos. Entonces, la escala de Niche tiene 11 parámetros, el puntaje mayor son 42, mira varios niveles, ¿sí? Desde el nivel de conciencia, hacemos varias preguntas, esto es fácil, no tienen que aprenderlo, pero sí se puede calcular y hay las escalas de Niche en el celular y demás, entonces no nos detenemos mucho en eso, pero tenemos pues conocimiento que un Niche mayor de 4, o sea 5 a 25 es como el rango en el que nosotros podemos hacer trombolisis. Más de 25 quiere decir que el territorio comprometido es muy extenso, alto riesgo de sangrado y edema maligno e infarto maligno, ¿sí? Entonces, esa es como la ventana. Menos de 5, ¿qué pasa? Esos pacientes son los clasificados en ACV menor. Allí hay características, digamos, que vamos a abordar ahorita de las recomendaciones de la guía que nos dice qué hacer en esos pacientes de ACV menor. Listo, entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que detectamos el paciente con la focalización neurológica, rápidamente llegar a la institución, tomar glucometría y lo siguiente es traslado a la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía nos va a permitir lo que decíamos al inicio, tratar de determinar si ese ACV es isquémico o si es hemorrágico. ¿Listo? Que en los dos tenemos que hacer. Hay código ACV hemorrágico, que lo veremos más adelante, y ahorita vamos a abordar el isquémico. Entonces, cuando tenemos un ataque simple, ¿qué tenemos que tratar primero? ¿Es hemorrágico, sí o no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tomografía? Vamos a encontrar hiperdensidad. ¿Listo? Hiperdensidad. Entonces, aquí tenemos una hemorragia núcleo basal, un hematoma intraparenquimatoso. Ese lugar es muy típico de los pacientes hipertensos, entonces ese paciente sangró. ¿Lo voy a pasar a trombolisis? No. Cierro código ACV, que es el de acción, el de rápido, el de ataque, el de intervención, pero entonces tengo que guiarme ya al de código ACV hemorrágico. ¿Listos? Bueno, acá ¿qué tenemos? Es un paciente que también llegó con una focalización neurológica, pero ¿qué evidenciamos allí? Tenemos un subdural, ¿no? Entonces miren que tenemos un subdural extenso, hemisférico, con desviación de línea media. ¿A ese paciente lo vamos a trombolizar? Pues no, el paciente está con otro diagnóstico y hay un sangrado allí. Acá, ¿qué tenemos? Se puede evidenciar como una simetría, ¿sí? Hemisférica, todo este lado. Este paciente que tenía un astrocitoma difuso, un tumor, ¿sí? Entonces, hay simuladores de ACV, hay camaleones de ACV, ¿sí? Pero vamos a tratar como de sintetizar porque es extenso el tema.
Listos. Entonces, en la TAC simple, debemos tener la capacidad de determinar cuándo hay un infarto establecido y cuándo hay unos signos indirectos de que el paciente se está infartando. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tenemos un infarto establecido? ¿Después de cuánto tiempo? De las 24 a las 48 horas ya hay un área isquémica, un área que ya no podemos salvar, ¿sí? El infarto establecido. ¿Qué nos dicen también los últimos estudios? Y es que cuando miramos esa hipodensidad, ¿sí? Esa hipodensidad, ahí en el territorio de la cerebral media derecha, nosotros decimos infarto establecido, ¿no? Pero pare allí, ¿qué nos dicen? Calculen las unidades Hounsfield. Menor de 26 en unidades Hounsfield, que se lo hace el equipo, es de verdad un core, ¿sí? Ya está establecido. Pero si tiene más de 26 unidades Hounsfield, puede ser que eso se esté instaurando, ¿sí? O sea, no es que hay cosas definitivas. Hay datos que nos ayudan a clarificar esa parte. Bueno, ahora tenemos acá la tomografía. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tratar de determinar? Signos indirectos. No está instaurado, pero hay algunos signos que nos dicen allí está pasando algo y muy probablemente un infarto. Entonces, ¿qué hay? Hay atenuación de la hiperdensidad del núcleo caudado. Miren que aquí está más blanquito, ¿sí? El núcleo caudado, a diferencia del contralateral, que está más hipo. ¿Sí? Entonces hay pérdida de la densidad del núcleo caudado, hay pérdida de la diferenciación córtico-subcortical insular, es decir, no se evidencia la sustancia gris y la sustancia blanca separados como se puede evidenciar acá, que es mucho más claro. Entonces hay como un borramiento de eso, no solo en la ínsula, sino también en el área de la cápsula interna. Entonces, esos son signos indirectos que nos dicen, ahí está pasando algo. ¿Listo? Bueno, entonces, ya tenemos la tomografía, tenemos el paciente con un NISH evaluado. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros cuantificar para tomar decisiones? Entonces, en el 2000 se hizo el estudio NIDS y lo que hizo fue tratar de mezclar esas dos cosas, los hallazgos tomográficos, lo que acabamos de ver, con los desenlaces clínicos de los pacientes. Entonces, la evaluación de desenlaces clínicos se determinó por hemorragia cerebral sintomática y el estado funcional de esos pacientes a 3 meses. Entonces, se utilizó la escala del MRS, que es la escala de ranking modificado, que evalúa dependencia o independencia. Los pacientes con ranking de 0 a 2 son los que salen bien, los que les va bien, los pacientes que terminan siendo independientes después de un ACV. Los que hacen dependencia de 3 a 5 y el paciente de 6 es muerte, ¿sí? El desenlace es la muerte por un ACV. Entonces, miren ¿qué se hizo en ese estudio? Se colocó alteplasa en menos de 3 horas, en pacientes que tenían un debut de menos de 3 horas, se colocó y ¿qué se encontró? Entonces se encontró que todos estos pacientes tenían un estado de independencia, es decir, mejores resultados funcionales sin hemorragia sintomática. Miren que la dependencia se encontró en unos niveles menores y la muerte en menor número de pacientes. Es decir, que la intervención con alteplasa fue efectiva porque sacó pacientes independientes y dependientes un poco, ¿sí? Moderado en toda esta cantidad de pacientes. Listos. Entonces, ¿qué es el ASPECT? ¿Qué mide el ASPECT? El ASPECT mide el compromiso de la circulación anterior de la arteria cerebral media, ¿sí? Es decir, si hay una oclusión de la arteria cerebral media, ¿qué tantos territorios están comprometidos? Y lo podemos evaluar con el ASPECT. Entonces, para esa evaluación vamos a tener en cuenta 2 cortes en la tomografía, 2. Un corte lo tenemos a nivel de los núcleos de la base. Miren, tenemos un corte a nivel de los núcleos de la base. Y allí vamos a evaluar el núcleo lenticular, el caudado, la cápsula interna, la ínsula y las áreas corticales M1, M2, M3, ¿sí?
Cada uno de esos mide un punto, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos el segundo corte que es a nivel supranuclear, supraganglionar, ¿sí? A nivel arriba de los ventrículos laterales. Allí tenemos M4, M5, M6. Todos esos dan un puntaje de 10. Cuando no está comprometido, no miramos esos cambios de la tomografía, entonces decimos que tiene un aspecto de 10. El 10 es estar bien, estar normal. Y vamos reduciendo un punto por cada compromiso. Es decir, tenemos compromiso de esta área, con lo que habíamos dicho, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, ligeramente más hipodenso, entonces restamos un punto y así, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un aspecto de 2, quiere decir que está muy comprometido, que es muy extenso el infarto, que sería una oclusión muy proximal, muy lejos, para que me ocluya en un vaso más grueso, más grande y me tape todo. ¿Listos? Bueno, sigamos. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, al calcular el aspect, tenemos un cálculo de 1, lo que estábamos diciendo. Miren aquí que el compromiso es muy extenso, ¿sí? El compromiso es extenso. Eso nos quiere decir que está comprometido más de un tercio de la arteria cerebral media. ¿Listos? Bueno, ahora, eso es con respecto a la circulación anterior. En la circulación posterior, entonces después, en el 2008, se realizó esta escala de aspects de la circulación posterior. Lo mismo, 10 puntos que contamos aquí. Entonces contamos la parte del tallo, 2 puntos, los hemisferios cerebelosos, un lado y un lado, un punto para cada uno, el mesencéfalo, los 2 tálamos y los lóbulos occipitales con un punto. ¿Listos? Aquí, ¿qué cosa debemos tener en cuenta? Que los ACVs de fosa posterior tienen un NIS más alto, tienen peor pronóstico, más mortalidad, porque es la irrigación del tallo. ¿Sí? Entonces son mucho más mórbidos, más comórbidos estos pacientes. Y que la TAC tiene muy poco o tiene menos sensibilidad para detección de ACVs de fosa posterior. Entonces, muchos dicen que de pronto si estamos sospechando un ACV de fosa posterior, de pronto la imagen que primero debemos realizar es una resonancia en lugar de una tomografía, pero eso tenemos que evaluar con cada caso. Lo mismo en la evaluación del ranking, miren que en los pacientes con un aspecto de 8 a 10 tienen mejor nivel de ranking que versus los que tienen de 0 a 7, se mueren más. Bueno, hasta allí, ¿qué hemos hecho? Muchas cosas, activar código ACV, hemos calculado NISH, hemos tomado tomografía, hemos determinado si es isquémico, si es hemorrágico. Ahora, tengo ese paciente con un aspecto, digamos, de 7. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a trombolizar? ¿Sí o no? ¿Listos? Entonces, en la guía, estas son recomendaciones de la guía, de 0 a 4.5 horas, es decir, que sabemos ese paciente cuando empezó a hacer los síntomas y si estamos dentro de esa ventana, hasta las 4.5 horas, ¿qué nos dice la guía? Que lo recomendable es trombolizar lo más pronto posible, siempre y cuando la escala de NISH sea mayor a 6, mayor o igual a 6, o que ese paciente, si tiene una ACV menor de 5, ¿qué nos dice? Que tenemos que evaluar si ese paciente, si esos síntomas son discapacitantes. Y la guía nos dice, evalúe qué es un síntoma discapacitante. Entonces, por ejemplo, si el paciente llega levemente disártrico y tiene un NISH como de 2, ¿me da para trombolizarlo? No, porque la guía dice, más adelante en la siguiente, pero espérame un segundo allí. Entonces, la guía que dice, en ACV menor, usted prefiera dejar la doble antiagregación, siempre y cuando esa discapacidad sea leve. Por ejemplo, un hemisensitivo, ¿sí? O una ataxia muy leve, o una disartria leve. Entonces, de pronto es mucho mejor el clopidogrel y LASA, ¿sí? Pero si tiene una disartria y el paciente es cantante, pues tomamos la decisión porque eso sí le afecta su calidad de vida, ¿sí?
Entonces, obtiene una monoparesia leve, pero el paciente es pianista. Entonces, debemos optar, hablar con el paciente, con la familia y optar por la opción de trombolisis. ¿Listos? Listos. Ahora, bueno, lo que decíamos, la parte de los déficits. El déficit, evaluar si tiene un síndrome sensitivo aislado, lo que decíamos. Entonces, de pronto en ellos, mirar el grado, ¿qué nos dicen? De pronto no se beneficia de la trombolisis por estos síntomas leves, a no ser pues que en cada paciente individualicemos la conducta. Bueno, contraindicaciones para trombolisis. Me parece que esta es una diapositiva muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones. Y lo manejaron como una escala de colores, como un semáforo, en donde tenemos que trombolizar es una buena decisión si tenemos estas condiciones del paciente. ¿Sí? Entonces, si tenemos disección extracraneal, es seguro trombolizar. Si tenemos una neoplasia extra axial, intracraneal, ¿sí me entienden eso, verdad? Entonces, hay un tumor, está fuera del encéfalo, pero está intracraneal, por ejemplo, los meningiomas, es seguro trombolizarlos a los pacientes. Cuando tienen una ACV post-intervención, están haciendo una angiografía y ese paciente súbitamente se focaliza, es seguro trombolizar. Los pacientes que tienen aneurismas no rotos y en la nueva guía no cuentan los milímetros, o sea, no tienen en cuenta esa parte. Entonces es seguro trombolizar. Pacientes con historia antigua de sangrado gastrointestinal o genitourinario, pacientes con historia antigua de infarto agudo de miocardio, pacientes con síndrome de Moyamoya o alteraciones estructurales de los vasos y pacientes con stroke mimics. Aquí quiero hacer hincapié en esta parte, los stroke mimics. A ustedes les llega una paciente con una migraña hemipléjica, ¿la trombolizan? Estamos en duda, ¿no? Y es una duda razonable. Pero ¿qué nos dice aquí? Verde, trombolícela. Porque es más fácil incluso salvarnos de una demanda si el paciente sangra, que es baja la probabilidad, que ustedes no actúen y no tomen la decisión correcta en ese paciente. Porque en la migraña, por ejemplo, hay mayor riesgo de infarto cerebral con migraña. ¿Sí? Entonces, si esa paciente realmente era una ACV y usted perdió la ventana, esa paciente quedó hemipléjica. Entonces, esa paciente quedó con discapacidad para toda su vida. ¿Lo puede demandar? Sí. ¿Y le puede ganar? Sí. ¿Sí? Entonces, miren que aquí esto es muy importante porque los stroke mimics se los puede trombolizar con un nivel de evidencia fuerte. La guía nos dice si está con la duda, si está focalizado, ¿sí? Se puede hacer. Riesgo-beneficio, cuando tenemos que evaluar e individualizar cada caso. Entonces tenemos un paciente que venga frágil, que tenga una discapacidad previa. Esta parte de los DOAC es de la nueva guía, porque antes estaba en contraindicación absoluta si el paciente en las últimas 48 horas tomó un DOAC, ¿sí? Pero ahora ya nos dice no, consideremos la opción. ¿Listo? Cuando un paciente tuvo un ACV isquémico en los últimos 3 meses, considerarlo también. Cuando tiene previamente una hemorragia intracraneal, esto es muy importante, que sea profunda, lobar o mecánica por trauma. Uno diría, pues un paciente, o decíamos de pronto mucho antes, paciente con un sangrado cerebral previo, no se tromboliza. No, consideramos, ahora lo consideramos, ¿listo? Un paciente que tenga un politrauma severo, cirugía en los últimos 10 días o neurocirugía de los 14 a 3 meses, paciente que haya tenido un sangrado genitourinario, un sangrado genitourinario o un sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, esto también se considera, y miren que nosotros lo hemos hecho. Tuvimos un paciente con un sangrado, con una paciente que se anemizó por sangrado gastrointestinal
y a los 3 días nos hizo un ACV intrahospitalario en el que podíamos actuar. El paciente requirió transfusión. Era una decisión muy difícil porque estaba cursando con un ACV. ¿Por qué se optó? Por llenarnos de razones, por llamar a los especialistas. Hubo disponibilidad del gastroenterólogo, nos dijo si el paciente se complica, nosotros intervenimos de inmediato, nos dio vía libre, lo trombolizamos, mejoró muchísimo, su NIS quedó como de 1 y nos fue muy bien. Es decir que tenemos que considerar esas posibilidades, pero en un equipo multidisciplinario. Disecciones intracraneales no rotas, malformaciones arteriovenosas, infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses, trombos cardíacos, pericarditis, pacientes con cáncer, en embarazo, posparto, esto lo vamos a considerar. Pero, ¿cuáles no? ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? Y eso toca preguntarlo a los pacientes, a los familiares. Entonces, que tenga una hipodensidad muy extensa, como miramos, ¿sí? Que sea más de 1/3 de la cerebral media, que sea muy extensa, un aspecto muy bajo, que tenga hemorragia, lo que dijimos, pues va a sangrar más, que tenga neurocirugía en los últimos 14 días, injuria o lesión del cordón espinal, neoplasia intraaxial, como el que miramos hoy, endocarditis infecciosa, coagulopatía, trombocitopenia, disección aórtica. Estos son contraindicaciones absolutas. Listos. Bueno, entonces vamos a trombolizar. Tomamos la decisión de trombolizar a ese paciente. ¿Con qué lo vamos a trombolizar? Si miramos de que desde hace más de 2 décadas estamos con el alteplase y nos ha ido muy bien, ¿sí? Pero desde hace también más de 10 años se ha venido obteniendo evidencia muy fuerte para tenecteplase, ¿sí? Y se han hecho metaanálisis y que se ha encontrado mejor tasa de recanalización, dura mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, o sea, tienen una mayor capacidad fibrinolítica y algo que a mí me gusta mucho es que se lo puede colocar en bolo de 5 segundos a 10 segundos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque con el alteplasa miren que la dosis es de 0.9 miligramos kilo, el 10% en bolo en el primer minuto y el 90% restante en los siguientes 60 minutos. Eso quiere decir que usted tiene que mantener 1 hora ese paciente muy bien monitorizado, controlando tensiones arteriales que por lo general se elevan bastante y toca estar con bolos de labetalol, con infusión de nitroprusiato y con alto riesgo de que sangre. Y los pacientes cuando fluctúan mucho las tensiones arteriales durante la trombolisis sangran más. Entonces es más estresante, ¿sí? ¿Qué pasa con el tenecteplase? Que colocas el bolo, obviamente se monitoriza ese paciente muy bien, pero ya no estamos en ese estrés de sube, baje la tensión arterial, mantener las metas y demás. Y nos va muy bien. En las guías anteriores se consideraba como tenerlo en cuenta para los pacientes de oclusión de gran vaso, para hacer como puente a trombectomía, pero ahora tiene igual nivel de evidencia, todos los estudios que lo avalan, entonces podemos optar por cualquiera de las dos opciones con respaldo de evidencia 1A. Listo, ahora terminamos un poco esa parte de las 4.5 horas donde es seguro y demás, pero entonces, ¿qué hacemos con el paciente con ventana extendida? Es decir, el paciente que se acostó hoy muy bien y amaneció focalizado. Ese paciente o en esos pacientes se perdía la ventana, ¿sí? Entonces decíamos, muchos pacientes no se beneficiaron de ningún tipo de intervención porque no sabíamos muy bien qué hacer. Pero miren que desde el estudio Wake Up, que es el estudio del despertar, que se tomó en cuenta o que fue fundamental en estos pacientes, la resonancia cerebral, ¿sí? Y en estos pacientes del despertar o de tiempo desconocido, ya no es la tomografía la primera que vamos a realizar o la de indicación primaria, va a ser la resonancia, ¿sí? La resonancia, ahora no una resonancia de 45 minutos, ¿por qué? Porque minutos salvan vidas, 1 minuto, 1.900.000 neuronas perdidas. Hay protocolos de resonancia de protocolo de ACV
que hacemos las secuencias necesarias. ¿Y cuáles son las secuencias necesarias? Difusión, ADC, FLAIR y Schwann, ¿no? ¿Por qué? El Schwann es una secuencia que nos permite ver si sangró o no sangró, que es lo que nos hacía la TAC. Entonces, la tenemos que hacer correr. ¿Y cuáles son las otras dos secuencias que nos dicen si ese paciente está en ventana o no está en ventana? La difusión. En la difusión, ¿qué podemos o qué detecta el resonador? Detecta el área de isquemia y lo pinta hiperintenso, ¿sí? Esa área hiperintensa debemos compararla con su ADC, con su restricción a la difusión, y miren que es exactamente en la misma área, hiperintenso, hipointenso, es decir, que es un área de verdadera restricción a la difusión, así se llama. Allí, ¿qué me está diciendo aquí? Allí se está infartando, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo allí. Esta resonancia tiene la capacidad de detectar en minutos el infarto. A los 10 minutos de un hiperagudo ya lo detecta, o sea, es muy confiable. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que allí se está infartando o se infartó, no lo sabemos. ¿Con qué logramos determinar si todavía estamos en ventana menos de 4.5 horas? Con el FLAIR. El FLAIR tiene que estar normal, ¿sí? No tiene que haber ninguna lesión ahí. ¿Eso qué nos quiere decir? Que eso se está infartando, que está en curso. En estos pacientes tenemos evidencia también de hacer trombolisis. Incluso la hemos hecho en pacientes que están empezándose a pintar el FLAIR, ¿sí? Cuando tendríamos 5 horas, lo hemos hecho en 6 horas y nos ha ido muy bien. ¿Listos? Bueno, ¿qué otras imágenes tenemos para estos pacientes de ventana extendida? Es decir, en los que tenemos más de las 4.5 horas de inicio de los síntomas. Tenemos la TAC perfusión. Tenemos TAC perfusión y resonancia perfusión. Perfusión es la técnica, digamos, que se utiliza con contraste y nos ayuda a determinar qué tanto ese contraste llega al área que está infartándose. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Es detectar o cuantificar el tejido comprometido. Nos permite identificar lo que en las primeras diapositivas hablábamos, el core y la penumbra salvable. Volúmenes más de 80 y de 100 tienen mayor índices de hemorragias sintomáticas, mayor de 145 mililitros de cerebro, tiene alta sensibilidad y especificidad para un infarto maligno, cuando son volúmenes muy grandes. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos aquí la TAC perfusión, aquí nos permite ver una amputación de la arteria cerebral media derecha, ¿sí? Miren que allí, hasta allí llega, es una amputación proximal. ¿Qué también nos permite ver en otras secuencias? Nos permite ver el área de penumbra, que es lo que es el time de peak, el tiempo de pico. El tiempo de pico es el tiempo que se demora en ese contraste llegar a un área que se puede evaluar. Si llega lento, no lo pinta. Y si llega lento es porque allí hay una oclusión, ¿sí? Entonces miren que toda esta área es el área de penumbra. Y acá tenemos el volumen cerebral, el volumen sanguíneo cerebral. El volumen sanguíneo cerebral es donde ya está el core, ¿sí? Entonces miren que hay un core pequeño con una penumbra grande. Es decir, que con la TAC perfusión en este paciente nos permite rescatar penumbra, ¿sí? Listos. Vamos. Aquí también estamos en TAC perfusión, lo que habíamos hablado, penumbra grande, un core como pequeño que se alcanza a ver aquí, y aquí, ¿qué nos permite diferenciar? Que aquí hay un infarto establecido y no hay penumbra. Miren que son muy iguales, ¿sí? Entonces la diferencia entre los dos, trombolizamos acá, no vamos a tener mayor beneficio, ¿sí? Pero allá sí. Dijimos que teníamos también otra imagen que nos ayuda en las ventanas extendidas, que son la resonancia perfusión. Esta imagen es muy común y la van a encontrar fácilmente en los artículos. Y esta área pintada en violeta es el área del core. Está calculada en 23 mililitros. Y acá tenemos del mismo paciente el área de penumbra. Este es el área de tiempo de tránsito medio, en donde el volumen es 128. ¿Qué se hace?
se hace una resta y a eso le llamamos el mismatch. ¿Listo? El mismatch es la resta entre el área de penumbra y el área del core. ¿Eso qué nos da? El área potencialmente salvable. El mismatch, 128 menos el 23 que teníamos de core, tenemos una penumbra de 105. Es decir, que en este paciente podemos salvar 105 mililitros de cerebro. Ahora, esta diapositiva es un poquito compleja, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque con estos estudios, miren que habían muchos estudios ya para la guía y ellos tomaron las evidencias de esos estudios para hacer las recomendaciones nuevas de la guía del 2026. Entonces, en este primero en amarillo tenemos el Wake Up, el estudio que ya hablamos, del estudio del despertar, y el Towns. Estos estudios tomaron en cuenta difusión y flare que ya vimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía? En un Wake Up, difusión positiva, flare negativo, arteria cerebral media menos de 1/3, trombolisis. Tromboliza ese paciente con grado de recomendación 2A. En el siguiente tenemos los estudios EPITET, ECAS4, EXTREME, TIMELESS. En estos estudios que se evaluó un core menor de 70 mililitros, es decir, un infarto pequeño, un ratio de mismatch que es mayor de 1.2. El ratio de mismatch es como el valor mínimo de penumbra potencialmente salvable. Y el volumen del core mayor de 10 mililitros. Estos fueron los parámetros que estos estudios tuvieron en cuenta y en ellos que se determinó que era seguro, o la recomendación nos da seguridad con un nivel clase 2A para hacer trombolisis de ventana extendida de 4.5 a 9 horas. ¿Pero con qué? Con estudios de perfusión. Todos estos estudios no fueron con flare solo, sino con TAC perfusión o con resonancia perfusión, donde evaluaron penumbra y core. ¿Listos? Para hacer ventana extendida. Y en el tercero, este fue un estudio muy interesante, el TRICE-3, en donde este también tuvo unos parámetros un poco más estrictos para el ratio, y fueron más estrictos porque iban a una ventana mucho más extendida, 24 horas. Entonces tenían que ser más estrictos para mirar desenlaces y evitar sangrados y demás. Entonces, ¿qué pasó? Fueron pacientes que tenían obstrucción de gran vaso, pero porque no tenían cerca el lugar de trombectomía y demás, no se hizo trombectomía. Entonces, ahí se utilizó TNK también. Entonces, ¿qué se encontró? Y con nivel de evidencia 2B, que pueden en estos casos tener recomendación para trombolisis incluso hasta 24 horas. Por eso volvemos a la definición inicial que dijimos. Hasta 24 horas podemos trabajarle a esos pacientes. La palabra ataque nos denota acción hasta la ventana extendida, ¿sí? Entonces, podemos hacer cosas. Ahora, que sí, esto tenemos que hacerlo con perfusión, ¿sí? Entonces, si tienen un paciente que les llega con una ventana o con un tiempo de evolución de 12 horas, yo voy a llevarlo a un lugar donde solo haya tomografía, minutos que salvan vidas. Esa decisión no es inteligente, ¿verdad? Porque estaríamos perdiendo millones de neuronas mientras vamos a un lugar que no nos va a ofrecer la ventana extendida que necesitamos. Es decir, llevarlo a ese paciente a una posibilidad de que hasta las 24 horas podamos hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos de remisión, tenemos que llegar a lugares donde haya trombectomía. Si el paciente está en ventana de TAC, en donde haya TAC primero, hacemos trombolisis y luego nos vamos a un área donde se pueda hacer trombectomía si es la indicación. Entonces, finalmente, ¿qué nos dicen con grado de recomendación 2A? Que los pacientes que tengamos sospecha de un stroke, con inicio de los síntomas de 4.5 a 24 horas, con estudios de resonancia difusión con perfusión,
puede ser recomendable abrir la ventana extendida para trombolisis. ¿Listo? Hasta las 24 horas. Ahora, ya finalizando, porque es un poquito largo. Pero entonces vamos a lo siguiente, trombectomía, ¿sí o no? Ya hemos hecho mucho con ese paciente, pero podemos ofrecerle más, porque tenemos la opción de trombectomía. Trombectomía, ¿qué es? Ingresar y retirar el trombo de donde está, ¿listo? Entonces, vamos a tratar de resolver esta pregunta. Desde el 2018 tenemos los estudios Down Diffuse, en donde se hizo intervenciones de trombectomía más alteplasa versus solo alteplasa, ¿sí? Compararon esos dos pacientes, a los dos les pusieron alteplasa, pero el uno se fue a trombectomía y los otros no. La misma intervención se hizo en el Diffuse, con ventanas que van de 6 a 24 horas, es decir, ventanas extendidas para trombectomía, y de 6 a 16 horas. ¿Cómo les fue? Entonces, en Down y Diffuse, miren que la trombectomía o el ranking para trombectomía es mucho mejor que sus controles. Es decir, que trombectomía y trombolítico les va mucho mejor que solo llevarlos al alteplasa, ¿sí? Miren que tienen más mortalidad y los pacientes que se le hace la intervención tienen rankings mejores. Listos. Entonces, aquí voy a hablarles de lo que es el angioTAC. Entonces, el angioTAC es el estudio de los vasos cerebrales por medio de tomografía. El angioTAC se puede hacer en el mismo centro que estamos haciendo la TAC, ¿no? Porque el tomógrafo lo puede hacer. Entonces, debemos tomar la decisión de si ese paciente cuando nos llega le hacemos solo TAC o TAC y angioTAC, ¿no? Contando en que la toma del angioTAC me va a contar unos 5 a 7 minutos más de millones de neuronas perdidos. La decisión tiene que ser muy inteligente de si se toma. No es solo decir TAC, angioTAC, ¿sí? No, porque tú puedes hacer la TAC, tomas la decisión, trombolizas y te vas al angioTAC con paciente trombolizado, ¿sí? Estás ganando tiempo y millones de neuronas. Entonces, ¿cuándo hacemos el angioTAC? Eso toca individualizarlo cada paciente y demás, pero cuando tenemos sospecha de un paciente que tiene oclusión de gran vaso, entonces hacemos el angioTAC. La oclusión de gran vaso se determina con oclusión de las 1, es decir, de las porciones o de las primeras porciones de la circulación. M1 para arteria cerebral media, A1 para cerebral anterior, P1 para cerebral posterior, ¿sí? Y de allí hacia atrás, pues la basilar, carótida común, carótida interna, es decir, nos vamos de los vasos gruesos hasta las porciones 1 de la circulación tanto anterior como posterior. Estos pacientes son los pacientes que se benefician para trombectomía. ¿Listos? Aquí tenemos una oclusión, es evidente, está haciendo irrigación por colateralidad. Este paciente tiene muy buenas colaterales, es decir, le va a ir muy bien, pero hay que resolver esta oclusión. Este paciente, 0 colaterales. Este paciente no le va a ir tan bien, ¿sí? Y las colaterales se forman haciendo ejercicio y demás. Bueno. Paciente para trombectomía. Tenemos una oclusión de la cerebral media proximal, es decir, hay oclusión, gracias, hay oclusión de un segmento proximal hasta M1. Paciente está ocluido. ¿Qué se hace? Se hace la trombectomía, se retira el trombo y el paciente vuelve a perfundir, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando el paciente es llevado a trombectomía, y este fue un caso de anteayer. Entonces, le fue muy bien, se pudo retirar el coágulo y se volvió a recuperar o se recanalizó ese vaso. Entonces, ¿qué tenemos para trombectomía? Y esto es nuevo. Esto es muy importante porque antes se decía trombectomía con aspect mayor de 6.
En esos pacientes se los lleva a trombectomía con oclusión de gran vaso. Pero ya las nuevas recomendaciones, y miren que son recomendaciones 1A. Tenemos trombectomía de 0 a 6 horas, es la ventana de oro para la trombectomía, las primeras 6 horas de esos pacientes. Con aspect desde 3 a 10, miren que se baja hasta 3 el aspect, o sea, un paciente muy comprometido, ya miramos que el aspect, muchos territorios comprometidos. De 3 a 10, ese paciente le puede ir muy bien, disminuye mortalidad y mejora la funcionalidad del paciente, le va a ir muy bien. En pacientes, ventana extendida para trombectomía, de 6 a 24 horas tenemos aspects de 6 a 10. Considerar esos pacientes con un NIS mayor a 6, ese paciente debemos considerarlo para trombectomía. De 6 a 24 horas, pero con aspect de 3 a 5, ¿sí? Miren, pacientes mucho más comprometidos, mucho más extenso el área de infarto. Estos pacientes también los llevamos hasta 24 horas la ventana extendida, con algunas recomendaciones, menores de 80 años, ¿sí? Y que no haya pues tanta efecto de masa, un efecto de masa significativo. Entonces las recomendaciones terminan siendo que el estándar de oro de 0 a 6 horas, lo que acabamos de ver, con un NIS mayor de 6, un aspect mayor de 6, como 6, 6, 6, para recordar. Cuando tenemos un núcleo isquémico grande, un aspect de 3 a 5, pueden ser elegibles, ¿sí? También para trombectomía. La arteria basilar. En la arteria basilar la recomendación es hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque si tenemos un compromiso de la basilar, ese paciente lo más probable es que si no intervenimos, fallece. Es la irrigación del tronco, ¿sí? Entonces, se da la opción hasta las 24 horas de hacer reperfusión para la basilar. Ventana extendida de 6 a 24 horas, ya miramos, y soportados en el DAM y el diffuse. Listos. Esta imagen me parece muy gráfica para entender una cosa. Tenemos 100 pacientes con oclusión de gran vaso. A estos pacientes con oclusión de gran vaso solo se los intervino con alteplasa. ¿Cuántos pacientes quedaron muy bien? 2 muy bien y los otros con un ranking moderado, ¿sí? Pero digamos que a los verdes les fue bien. Un paciente le fue mal con hemorragia sintomática. Pero miren que tenemos estos resultados. A estos pacientes, oclusión de gran vaso, trombolisis y trombectomía. Es muy significativo el resultado hacia la mejoría y resultados de mejoría de discapacidad en los pacientes que hacemos la combinación. ¿Listo? Que hacemos trombolisis y trombectomía. Tuvimos esta mañana un caso exactamente de eso, ¿sí? El paciente llegó 4 de la mañana, tenía un NIS de 15, tenía 15 el NIS, es decir, extenso, ¿sí? Un NIS grande, digamos, moderado. Se lo llevó a trombolisis. Se le hizo la trombolisis en el hospital y se lo llevó a trombectomía. Ese paciente tuvo una recanalización completa, incluso solo con la trombolisis, y no perdimos tiempo, con recuperación casi completa del NIS, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos tener claras y que salvan vidas. Listos, en la circulación posterior, lo que dijimos, la estrategia de la basilar está a la ventana hasta las 24 horas del inicio. ¿Listos? Y esta es recomendación de alto impacto, recomendación 1A. Finalmente, las metas del código ACB. Esto debemos tenerlo claro, lo dijimos desde el inicio, se evalúan con los indicadores, el paciente ingresa, es tiempo cero para nosotros, para los indicadores, para cuando llegue a nuestra institución. En menos de 10 minutos tenemos que haberle hecho un NIHSS, un NISH. Tenemos que llamar a todo el equipo, activar el código ACB, juntos trabajamos mejor.
En menos de 20 minutos tenemos que haber ya tomado una tomografía, haberla evaluado e interpretado en menos de 40 minutos, tomado la decisión para hacer trombolisis. En una hora de que usted tiene contacto con ese paciente, usted debe hacer todo ese recorrido que hemos hecho y tomar la decisión para llevarlo a trombolisis o no. Y en menos de 120 minutos tiene que haberlo llevado a trombectomía, si ese paciente tenía indicación de trombectomía. Es decir, que en la UCI, después de hora 20 minutos, de 120 minutos, en la UCI ese paciente ya debe estar o trombolizado o hecho trombectomía, pero definido. ¿Listos? Metas de manejo: mantener temperaturas 36, 37.5, la hemoglobina entre 8 y 12, mantener un equilibrio electrolítico, presiones arteriales, mantener presiones arteriales mayores de 110. En la sistólica, estos pacientes no se recomienda bajar la tensión arterial súbitamente o agresivamente. ¿Por qué? Porque la presión arterial también nos está manteniendo esa penumbra, ¿sí? La glicemia, esto también fue recomendación, mantenerlas entre 140 y 180, no irnos hacia la hipoglucemia, y para mantener presiones arteriales de oxígeno entre 80 y 110. Los indicadores, lo que acabamos de decir: puerta imagen, puerta interpretación de imagen, puerta aguja, que es trombolisis, puerta punción, que es trombectomía. ¿Qué es lo que tratamos en la institución? De que estos indicadores los tengamos menos de lo que nos pide la guía a nivel internacional. Nosotros hemos llegado a tener puerta imagen a 9 minutos, a 8 minutos, a 11 minutos. La tenemos en 5 ahorita, 5 minutos. ¿Eso qué lo logra? La capacitación. Cuando se activa un código ACV, todo el mundo empieza a trabajar. Se paran las imágenes, se saca el paciente que está en TAC, se saca el paciente que está en resonancia y entra el paciente que tenemos potencialmente salvable, ¿sí? Porque puede ser su papá, puede ser su mamá, o ya dijimos que puede ser el 25% de nosotros. ¿Listo? Esto solo para tenerlo en cuenta cuando el paciente viene con un FA, las recomendaciones de anticoagulación, porque siempre esta pregunta es importante: ¿cuándo anticoagular después de un ACV? ¿Sí? Pero eso solo para que lo tengamos como por ahí en fotico. Conclusiones. Entonces, educación. Nivel 1A desde el inicio dijimos, es muy importante que ustedes se capaciten para atender a estos pacientes. Todos ustedes van a estar en contacto con estos pacientes, todos, porque ustedes van a ser rural, porque ustedes van a ser médicos generales inicialmente, ¿sí? Y luego como especialistas también, pero siempre van a tener estas experiencias. Por eso esta cadena de supervivencia deben tenerla completamente clara. Reducir los tiempos prehospitalarios, la recomendación de la guía, lo que dijimos, glucometría y TAC. Con la TAC ustedes pueden trabajar, pueden llegar a hacer la trombolisis. Es el punto de partida para la toma de decisiones. Trombolisis y trombectomía, ya miramos que mejora los resultados funcionales. Ventana extendida, lo que dijimos, 24 horas. No, ya lleva 12 horas, déjenlo allí quietico, él estaba muy viejito. No, tenemos que actuar, tenemos que ayudar a salvar penumbra. ¿Listos? Y la rehabilitación, no olvidarnos que ese paciente no es el paciente que ya quedó postrado, sino que tenemos muchas más cosas por hacer. Y de pronto en otras charlas miraremos cuáles son esas otras cosas por hacer en la rehabilitación del paciente. Y hasta allí. Yo creo que en la siguiente, yo creo que sí lo han visto, ¿no? Es nuestro corre adaptado a nuestra región. Entonces tenemos la focalización neurológica en los cuisitos, para que nos acordemos que son cosas básicas. Corre, ¿sí? Corre rápido a la institución si tenemos alguna de estas focalizaciones neurológicas. Estamos articulados, ¿sí? Aquí tenemos una muy buena red
de ataque cerebrovascular, y tenemos también no solo el 123, sino la línea del 119, que es para este tipo de pacientes. Listos. Eso fue todo entonces. Muchas gracias por su paciencia, por el tiempo. Sé que nos extendimos bastante, pero de verdad que es fundamental tener en cuenta estos conceptos. Muchas gracias.